Diseño en el espacio. Competencia 3. Conoce y aplica los elementos que conforman un programa arquitectónico, la metodología del proyecto y la antropometría para desarrollar las habilidades necesarias para proyectar y expresar sus ideas y elabora una propuesta arquitectónica básica de una vivienda unifamiliar ideal. Para empezar, ¿qué es el espacio? El espacio podemos decir que es el medio físico en el que se sitúan los cuerpos y los movimientos, en el que se suele caracterizar como continuo, tridimensional y limitado. El espacio se puede estudiar en diferentes ramas, pudiendo ser el espacio geográfico, el espacio interior, el espacio exterior, entre muchos otros. También el espacio es el medio en el que las personas crecemos, nos desarrollamos, convivimos y vamos aprendiendo nuevas cosas día a día. En el espacio igualmente podemos edificar propuestas arquitectónicas. El espacio en la arquitectura debe ser de gran importancia y uno de los elementos principales por el cual debemos de partir para evitar algún diseño, ya que el espacio en sí determinará bastante cómo es que será la forma de la casa, si es que tendrá desniveles, si es que será muy soleada, muy oscura, con mucho frío, con mucho calor. Algunos ejemplos claros de estos tipos de arquitectura ubicándose en el espacio pudiera ser la famosa Casa de la Cascada de Frank Lloyd Wright o incluso de algunas otras casas algo más pequeñas que se pudieran construir en bosques, en praderas, en terrenos pedregosos o en elementos en los cuales las edificaciones se están acoplando al espacio en el que se les está ofreciendo. La función en la arquitectura se refiere más que nada a la utilidad y a la comunidad del conjunto de la obra y del espacio. El edificio debe de ser y para satisfacer las necesidades de las personas que lo van a utilizar y sobre todo que se acomode al momento, que sea cómodo al momento de habitarlo. En cuanto a la función, nos referimos ya al conjunto o a la relación espacio-funcional, en cómo es que mediante el uso de espacio podemos crear una funcionalidad de la casa y con esta funcionalidad nos podemos referir en cuanto al desarrollo de las personas como familia o cómo es que este edificio puede hacer que mejore la calidad de vida o que sea un lugar más confortable para las personas que lo van a habitar. Louis Kahn, nacido en 1901, fue un arquitecto estadounidense de origen estonio y uno de los principales maestros del siglo XX. Esta persona, Louis Kahn, fue quien dividió la función en diferentes subdivisiones, adecuándose a ciertas características en cada una. Hay que mencionar que Louis Kahn fue un fiel seguidor de Le Corbusier, el cual influyó bastante en la forma de diseñar edificios, por lo que al ser un seguidor de Le Corbusier y basar su arquitectura como tal, es que realizó esta división de términos de la función en diferentes formas de acuerdo a lo que él creía que estaba correcto o de acuerdo a lo que él creía que se dividía la funcionalidad. Como primera división del término de la funcionalidad está el espacio servido. Los espacios servidos o que sirvan son aquellos por los cuales se motiva a construir la obra. Esto puede ser, ah, por ejemplo, la base principal al momento en que una obra arquitectónica se está diseñando o materializando. Estos espacios varían de una construcción a otra. Por ejemplo, en una casa los espacios servidos pudieran ser las habitaciones, la sala de estar, la cocina, el comedor o en alguna obra de teatro esos espacios pudieran ser el área de los asientos, el escenario, los pasillos o a lo que quiero llegar con esto es que los espacios servidos tendrán diferentes características dependiendo de las dimensiones de la obra
o del destino para el cual se vaya a utilizar dicha obra arquitectónica. Después tenemos los espacios servidores, que esos espacios más que nada están para complementar las construcciones, aumentando la funcionalidad de la misma. Esta, al igual que los espacios servidos, dependen mucho de la obra. Como en una casa, los espacios servidores pudieran ser el cuarto de lavado, los baños, los pasillos, y en cuanto al ejemplo del teatro, pudieran ser los camerinos, los baños, los pasillos, los balcones, etc. En estos espacios se complementan tanto los servidos como los servidores y en conjunto hacen que el lugar en sí tenga una funcionalidad muy equilibrada. Después tenemos los espacios permeables. El espacio permeable es aquel que permite el uso funcional que allí se realiza, enriqueciéndose por sus actividades, siendo flexible al cambio tanto el mobiliario como de la función. Los espacios nos referimos a que estos espacios no dependerán de los elementos que tengan decorativos, o espacios no dependerán de los elementos que tengan decorativos, o si las personas pasan de un lado a otro, o si el espacio permeable se puede circular a través de él sin forzar su significado. Esto quiere decir que podemos atravesarlo o que podemos decorarlo o podemos incluso plantar árboles y estos elementos que pongamos de una manera adicional no afectarán en lo que la obra quiere hacer o en lo que la obra representa en sí. Después están los espacios impermeables. El espacio impermeable es aquel cuyo uso específico determinante, dimensional y formable es cuando se accede a él o lo que se pudiera circular de una manera tangencial. Los espacios impermeables son todo lo contrario a los espacios permeables. Aquí se afecta en gran medida cómo es que se están decorando esos espacios y cómo es que los elementos que pongamos en el camino o en las paredes hacen que su funcionalidad de circulación sea nada correcta para el uso de las personas, provocando cierto punto de desagrado al momento de habitarlo. La forma del espacio, como ya lo mencioné al inicio de este video, el espacio depende mucho de la topografía del lugar. La forma del espacio pudiera ser que estuviera desnivelada, pareja, que fuera sobre una roca, sobre una cascada, sobre unas piedras, o que el espacio tuviera tierra que fuera suave o tierra que fuera muy dura. En fin, la forma del espacio que se nos ofrece al momento de diseñar algún proyecto influye bastante en el resultado final. Esto porque si sabemos aprovechar lo que se nos está ofreciendo, lo que se nos ofrece el entorno en el que se encuentra el espacio, tanto de elementos como árboles, pasto, tierra, piedras, agua, o elementos como el sol o el aire, al saber aprovechar estos elementos que le damos a una obra arquitectónica, realmente se tendrán unos niveles de funcionalidad bastante altos, haciendo que realmente valga la pena habitar aquí. El factor ambiental también es de gran importancia al momento de edificar alguna obra. Esto porque si lo aprovechamos de una manera positiva, los elementos que se nos ofrecen en el espacio, podemos hacer una obra arquitectónica muy buena. Pero por lo contrario, si aprovechamos de una manera negativa o no sabemos cómo utilizar los elementos ambientales para nuestra obra arquitectónica, se verá afectada negativamente. Algún ejemplo de esto es que podemos utilizar la luz del sol como hacia la dirección de las ventanas o utilizando domos para que así haya una mayor cantidad de luz en nuestra casa. O incluso podemos poner ventanas por donde pasan las corrientes de aire y así haciendo que se tenga una buena ventilación en el lugar. Después tenemos el término de la circulación. La circulación en la arquitectura se refiere más que nada a la forma en que las personas o la sangre del edificio se mueve de un espacio a otro. Estos elementos constituyen una parte integral de la organización del edificio. En cuanto a la circulación, nos referimos a que estamos hablando de pasillos, escaleras, distribuidores
entre otros elementos que permiten que los habitantes de las obras arquitectónicas o viviendas se puedan mover tanto de un espacio a otro sin la necesidad de verse afectados por un espacio muy estrecho o por un espacio por el cual no puedan pasar las personas, haciendo que esta dificulten su habitabilidad y transición de lugares. Y por último, tenemos el término de la proporción y la escala. La proporción y la escala son elementos definitorios de los espacios. Mediante una armonía, la escala alude al tamaño de un objeto, comparándolo con otro o con uno estándar. Y la proporción se refiere a la justa armonía entre la relación de una parte con otra o con el todo. Utilizando la proporción y la escala, podemos crear obras arquitectónicas realmente buenas, utilizando por ejemplo el modulador de Le Corbusier, la proporción áurea, utilizando incluso escalas humanas o escalas basándonos en otros elementos del espacio, haciendo que nuestras construcciones tengan una proporción y con esta proporción hagamos que las personas que lo habitan se sientan realmente cómodas. Podemos utilizar también el modulador de Le Corbusier en este ejemplo. El modulador de Le Corbusier, como sabemos, está basado en la proporción áurea o en el número phi. Y este número se dice que es el número de la relación de oro o de la perfección. Así que si utilizamos el modulador de Le Corbusier al momento de diseñar algunas casas, hará que éste tenga una proporción realmente adecuada en cuanto a la habitabilidad de las personas. Y todos los elementos que estuvimos mencionando anteriormente, como los espacios permeables, impermeables, espacios servidos, servidores, eh, ambientabilidad, todo esto en conjunto hace que las obras arquitectónicas tengan un uso correcto y un uso para el cual realmente sea agradable de habitar. Por eso es muy importante que cuando diseñemos alguna obra arquitectónica tengamos en cuenta estos elementos, porque si utilizamos estos elementos de una manera correcta, crearemos obras arquitectónicas como las de Le Corbusier, como las de Van der Rohe, como las de estos grandes maestros de la arquitectura a lo largo de nuestra historia. Por ejemplo, en la Casa de la Cascada, Frank Lloyd Wright supo aprovechar de una manera correcta los elementos que se le ofrecían en el entorno, logrando construir una casa sobre una cascada, utilizando elementos como la luz, utilizando elementos como los árboles, todo lo que lo rodeaba, haciendo que realmente sea muy bonita. Sin embargo, pues hay algunas ocasiones en las que los elementos que se les ofrecen a las personas no favorecen del todo de una manera positiva. Por ejemplo, en esta obra de la Casa de la Cascada, cuando sube el agua o cuando llueve y pasa el agua por debajo de esta casa, hace que se produzcan pequeños temblores o que el ruido de la cascada haga que este lugar no sea muy confortable para una habitabilidad porque molesta mucho el ruido que aquí hace. Entonces también tenemos otros elementos, por ejemplo, el pabellón del espíritu nuevo de Le Corbusier, en los cuales Le Corbusier, este gran maestro de la arquitectura, mezcla elementos de funcionalidad, de habitabilidad, de cómo es que a través de pilotes o segundos niveles puede hacer que se cree lo que él llamaba como la casa perfecta o la casa ideal o la casa del futuro. Todos estos maestros de la arquitectura se han sabido caracterizar y ganar su lugar por haber podido diseñar sus obras con estos usos del espacio. También está, por ejemplo, John Hudson, este gran maestro de la arquitectura, ganador del premio Pritzker, que al realizar sus obras antes de edificar, miraba cómo estaba el entorno y cómo estaba el espacio. Y a través de esta gran visión y gran estudio antes de edificar, se creaba obras arquitectónicas realmente buenas. Como ejemplo de esto tenemos la Ópera de Sydney. Esta obra que como sabemos es actualmente conocida como Patrimonio de la Humanidad a partir del año del 2007, perdón. Y pues en esta obra, diseñada por John Hudson, crea o mezcla elementos tanto de funcionalidad como de decoración, como de ambientabilidad, haciendo que sea realmente una obra arquitectónica muy buena. En fin, creo que al momento de realizar una arquitectura o al momento de imaginarnos alguna construcción, es de gran importancia realizar también lo que se nos ofrece al entorno, porque si lo sabemos utilizar de una manera positiva, como de lo que trató toda la presentación, estaremos creando una arquitectura realmente buena, realmente funcional
que hará que las personas que lo habiten, nuestros clientes y nosotros mismos seamos muy reconocidos. Y en tanto las personas que puedan habitar en un lugar donde realmente se sientan cómodas, sin la necesidad de pasar por problemas, refiriéndonos en cuanto a la circulación del edificio o a la funcionalidad de la misma.